Bueno, la unidad número 3 ya vamos a hablar de motocicletas, ¿sí? En la unidad 3 estamos hablando de motocicletas y ya estamos hablando de motores de 50 centímetros cúbicos para arriba. ¿Qué significa? Porque con respecto a la bicimoto, siempre tenemos que tener en cuenta que es inferior, o sea, hasta 49, no menor de 50 centímetros cúbicos. Porque ahí lo que va, o sea, he leído en muchas evaluaciones que menor de 50 centímetros cúbicos, pero ¿de cuánto? Entonces nosotros tenemos que especificar cuánto, hasta cuánto, no hasta 50 o menor de 50, porque ahí ya nosotros ¿qué le estamos dando? O creándonos para nosotros mismos, porque después si nosotros ponemos 50 menor de 50 centímetros cúbicos, nosotros tenemos que ser muy específicos, porque hasta 50 centímetros cúbicos se denomina ciclomotores y menor de 50 centímetros cúbicos no está legislado, por eso las bicimotos no están legisladas. Pero a partir de los 50 centímetros cúbicos ya se cambia la denominación. Fíjense que se denomina ciclomotores, ¿sí? Ciclomotores, que van a ser comúnmente de 2 o 4 tiempos, comúnmente van a ser de 2 tiempos, que van a ser, los 4 ciclos los van a cumplir en 2 ciclos, en 2 giros, en un giro del motor, pero en definitiva eso es lo que va a darle la característica y la normativa lo va a reconocer y lo va a decir, bueno, este elemento móvil o este ciclomotor o esta motocicleta de baja cilindrada, porque puede haber que algunas personas la denominan motocicleta de baja cilindrada, ¿y qué es lo que está diciendo? Se está refiriendo a 50 centímetros cúbicos o un poco más, hasta 98 centímetros cúbicos, ¿sí? Y a partir de ahí ya tienen una normativa legal y, en definitiva, ya debe tener qué cosa, características muy identificativas y que hacen a la funcionalidad, no solamente del motor, sino con respecto a las medidas de seguridad específicas que debe traer ese ciclomotor, ¿sí? Ya fíjense que pasamos del freno a disco de bicicleta, pasamos al freno a cinta o a disco del ciclomotor. Comúnmente los ciclomotores viejos traían freno a cinta, ya sea el delantero por cable y el trasero sea por varilla. ¿Qué significa? Que ese tipo de freno va a rozar la campana de la rueda y va a expandir. Y en esa expansión se produce el efecto de frenado. O sea, tengan en cuenta que ese tipo de freno en especial es muy rudimentario, pero en definitiva es muy efectivo, muy efectivo. Efectivo en el sentido de que esos ciclomotores de 50 centímetros comúnmente no desplazan, no producen una velocidad mayor de 80 kilómetros por hora. Y tengan en cuenta que el tanque también va a tener una característica muy especial. Si es de 2 tiempos, va a llevar, ¿qué cosa? El aceite. ¿Por qué? Porque se va a Ah, denominar también. de cárter seco, pero puede llegar a tener una caja de velocidad y un sistema de embrague. O en el caso de que no tenga caja de velocidad, va a ser por centrífugo, que va a funcionar como directamente con el giro del motor. Tengan en cuenta que cuando hablamos de centrífugo podemos hablar también o hacer alguna referencia a algo similar, que es la caja automática de los coches y de las camionetas. ¿Qué significa? Que a mayor giro del motor, ese vehículo va a imprimir más velocidad, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, ¿se entiende a lo que estoy queriendo referirme en definitiva? Cuando hablamos de 2 tiempos, podemos decir que el cilindro y el cigüeñal pueden ser, o sea, va a estar dividido el bloque del motor en 3 partes. Cilindro propiamente dicho y cigüeñal, lado izquierdo o derecho va a tener una caja de velocidad y un sistema de encendido, ¿sí? Un sistema de encendido. Tengan en cuenta ustedes que
los ciclomotores comúnmente no van a tener batería. O sea, ¿qué significa eso? Puede haber raras excepciones en esa característica de motocicletas. Comúnmente van a ser las asiáticas que pueden llegar a traer el sistema de encendido, pero comúnmente van a ser de arranque a patada, no van a tener batería. Los ciclomotores comúnmente de 2 tiempos no va a tener batería. Sí va a tener batería, ¿quién? Los ciclomotores, pero que sean de 4 tiempos. ¿Qué significa esto? Que va a tener válvulas, válvula de admisión, válvula de escape, y el combustible no va a ser necesario mezclarlo ¿con qué? Con el aceite. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? ¿O voy muy rápido? Hago un stop para evacuar dudas. Tengan en Profe, yo cuenta no sigo. que tengan en cuenta que todo ese conjunto, o sea, ese conjunto mecánico, va a estar montado o sujeto a un cuadro. ¿Qué significa el cuadro? Que el cuadro va a tener una numeración de serie, ¿sí? Entonces, tanto el motor como el cuadro va a corresponder a la misma moto, ¿sí? Cosa que no ocurre, o comúnmente no ocurre con qué cosa, con la bicimoto. Entonces, ya si hablamos de motocicleta, tenemos dos cosas fundamentales que van a identificar. Es lo mismo que un automóvil. La patente identifica el motor y el motor identifica el cuadro. ¿Sí? Podemos denominar de dos formas, cuadro o chasis. ¿Sí? Entonces, ¿de qué materiales van a ser? Y comúnmente van a ser puede haber alguno de chapa, puede haber alguno de hierro, puede haber alguno de aluminio, puede haber alguno de cromoli, puede haber, las últimas ahora que aparecen ahora en esta última instancia, son de fibra de carbono, pero va a haber muchas características. Como característica fundamental, el cuadro comúnmente va a soportar ¿qué cosa? Todos los componentes mecánicos, ¿sí? Ya acá tenemos que hablar de ruedas más anchas, o sea, la banda de rodadura va a ser mucho más importante que una bicicleta, ¿sí? Las llantas también van a ser va a tener un grosor más predominante con respecto al tipo de bicicleta. Los rayos pueden venir con rayos o pueden venir con llanta de aleación. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que en definitiva va a soportar la mayor cantidad de impacto o irregularidades que deba enfrentar esa persona con respecto al tránsito o al lugar o a la vía pública donde se traslade. ¿Hasta ahí me siguen? Voy muy rápido, estoy hablando a recontra veloz. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe, yo lo sigo. Profe, Bueno, que sea de fibra, que sea ¿cómo? de carbono el cuadro, ¿no es peligroso? Ya que se Pero lo que partía pasa es tanto que con los son recontra golpes. hiper reforzados. Comúnmente vienen de fibra de carbono y de titanio. Lo que pasa es que en motos específicas de competición ya son de fibra de carbono. O sea, si te caes se rompe. Pero bueno, lo que pasa es que lo hacen de una sola pieza, ¿me entendés? No es que No es que se va ensamblando parte por parte, lo hacen una estructura única y de esa estructura única, imagínate, para que ustedes tengan una relación, yo no sé si alguno ve MotoGP o Fórmula 1 o algo por el estilo. Todo es fibra de carbono, pero lo que pasa es que, en definitiva, fíjense que hay un elemento fundamental, que es la seguridad y el bajo peso que tiene el El vehículo. peso, claro, más velocidad. Entonces,
¿Se puede romper? Indudablemente que se puede romper, pero en definitiva, ¿qué es lo que está? O sea, tiene una aerodinámica y una liviandad de peso que toda la potencia del motor, ¿a dónde lo transmite? A la rueda trasera directamente. Entonces, ¿qué es lo que gana el fabricante con ese tipo de estructura y de fisonomía? Aerodinámica y velocidad. O sea, hoy la gente quiere velocidad. O sea, la cabellera al viento y cuanto más rápido se rompe, la fábrica sigue vendiendo. O sea, si la heladera se rompe, tenemos Sí, que sí. repararla, comprar una nueva. Es lo mismo que el celular. A ver, se te bloquea el celular y tenés que comprar uno nuevo. O sea, tiene un ritmo de vida, o un tiempo de vida, mejor dicho, determinado. Antes, del 60 hasta el 80 más o menos, se hacían las motos para que dure toda la vida. Todavía. Hoy prácticamente, o sea, a ver, nosotros lo podemos ver en nuestra casa con qué tipo de elementos que sabemos que va a durar mucho tiempo y que nos vamos a reponer cada 2 semanas. El foco, los focos de bajo consumo, o los de bajo consumo, o los LED. O sea, no sabemos cuánto va a durar, pero si compramos una lamparita de filamento con una baja y una elevada tensión, eso se quema. En cambio, la LED, cuando vos tenés baja tensión, ¿qué pasa? Baja el consumo, pero no se quema. ¿Se entiende? O sea, nosotros pagamos más al momento de adquirir ese elemento, pero en definitiva, ¿qué pasa? Se recupera, se amortiza. Se amortiza. Entonces ahí está el tema. O sea, antes se hacían las motos como para que dure toda la vida. O sea, el Bueno, tiempo de pero vida todo en de... general también. Porque los ¿Cómo? televisores, que todo en general era así, porque los televisores de antes hasta el día de hoy siguen funcionando y hoy te compras un LED y ¿cuánto te dura? 2, 3 años. Y a veces Bueno, menos. pero lo que pasa es que si te compras un LED, muchísimas veces te compras un 32, porque el primero que salió un 32, pero si sale un 65 o más, ¿qué decir? Yo quiero. ¿Me entendés? O sea, ahí, Para ver la final mañana. en definitiva, a ver, ¿quién paga un seguro de un televisor? ¿Cuántos pagan el seguro de un televisor? Nadie. No. Pero cuando te corta del agua, o como me pasa a mí comúnmente en el barrio, que se corta la luz todas las tardes, y por eso fue el miércoles que no tenía luz y no tenía wifi, los elementos se van a quemar. Ahí está el tema. Bueno, nos fuimos al carajo, estamos hablando de cosas de casa y ¿en qué estábamos? Los rayos, llantas. Sí. Bueno, que en definitiva, o sea, fíjense que hay una cosa muy especial. La llanta es lo mismo que nos pasa a nosotros con nuestros coches. Si nosotros tenemos llanta de chapa, eso se endereza a golpe y demás. Pero si tenemos llanta de alusión o de aluminio, se repara igual, ¿eh? Yo te lo puedo reparar, Walter. Conozco un amigo que hacemos reparación de llanta de aluminio. Y en definitiva, sí, se va a reparar, pero lo que pasa es que te va a salir mucho más caro, porque con uno tenés que tener todas las herramientas y las experiencias para poder repararlo y que quede bien, y el otro, en cambio, con una masa o con lo que fuere, lo vas a enderezar. Pero ahí está el tema. Comúnmente el argentino, ¿qué es lo que hace? Lo tomo con alambre y que siga Hacha. andando. Pero el tema en especial es cómo queda esa motocicleta. Si queda bien como vino de fábrica o queda como nosotros lo reparamos, ya sea con la masa, con el martillo o con lo que sea. Y ahí está el desgaste o la rotura de los distintos componentes. ¿Sí? Entonces, eso es un tema fundamental, el cuidado. Así como nosotros nos cuidamos la salud a cada uno de nosotros y a la familia, el cuidado del elemento, porque muchísimas veces tengan en cuenta que en el triángulo accidentológico hay dos cosas que nosotros debemos cuidar. ¿Sí? Una, el estado de salud nuestro y el elemento que vamos a manejar. ¿Por qué? Porque si el elemento
que vamos a manejar no lo conocemos y no sabemos en qué estado se encuentra, lo más probable es que tengamos algún percance. ¿Sí? Entonces, por eso, comúnmente, el triángulo accidentológico influye en qué cosa, que en un 90 y algo por ciento es factor humano y vehicular, y un 5% es un factor ambiental. Pero ¿qué es lo que cuando influye el factor ambiental también qué tenemos que tener en cuenta? Condicionar nuestro tipo de conducción, porque si pretendemos ir a 120 y agarramos un charco de agua y no conocemos la ruta por la cual estamos manejando, lo más probable es que hagamos un aquaplane y salgamos despistados como una pelota. Entonces ahí hay una injerencia que es nuestra actitud sobre esa situación. Me estoy yendo, desvariando para cualquier lado. Hago una pregunta general. ¿Han tenido delante de su vista una moto o algo? Jimena, ¿cómo está tu mami? Buenas tardes, profesor. Acá andamos viajando. ¿Sí? Salí del ¿Bien? servicio hace rato. No sé si se escuchó. Sí, por supuesto bien. ¿Pero está bien? ¿Un control nada más? De mi mamá, Eh, yo le hablé de... No, esa era la anterior compañera. Mi mamá también tuvo COVID, yo tuve COVID, creo que ya... mi mamá se quedó con secuelas en el pulmón. Creo que la otra vez fue una compañera que habló de que la mamá se había vacunado. buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos de nuevo. Bienvenida, Jimena. ¿Alguien ha tenido ante su vista o ha tenido una moto en casa? ¿O haya visto alguna de algún familiar, algo? En casa hay Profe, moto. Sí, yo tuve una 125 Universo. ¿Una qué, Luz? Una Una 120. 125 IBR. IGR. Yamaha. IGR. Una tipo cross, una tipo enduro. Sí. ¡Ah, no! No, Sí, no, pero- una moto de calle. Sí, igual me duró muy poco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque había sido que tenía que aprender a manejar en bici y yo no sabía. Y choqué Ah, bueno. a las 2 horas. ¿Y qué pasó? Pero bueno, no sabía. ¿Pero qué? ¿Te No, lastimaste? no sabía andar ni en bici ni en moto. Sí, me lastimé. Y después igual se quedó mi marido y después la vendí al tiempo. Me quedé con el auto. Bueno, No, hasta ahora no pude aprender a manejar moto. hiciste negocio vos, entonces te quedaste con el auto y entregaste la moto. Sí, ese negocio. Bueno. Bueno, pero sabés de qué estamos hablando entonces ya. Sí, sí. ¿Vos, Walter? Sí, cuando era chico mi papá tuvo una Zanella 50. ¿Una Zanelita 50? Sí. Cambio en el manubrio. No tenía cambio. Zanella 50, aceleraba y salía. Por centrífugo. Sí, Bien. sí. ¿Vos, Carlas? David tiene ¿David qué tiene? ¿Qué tiene? una Zanella RX 200, creo. ¿200 es, David? 200. Bueno, un buen cañito. Pero no sé nada de la moto, ni la miro. Ahora la voy a mirar con lo que aprendo. Bueno, vamos a mirarlo. ¿Vos, Jimena? ¿Moto en casa? ¿Vecino? ¿Pariente? En casa no, pero tengo los cargos judiciales. Buenísimo. Vamos bien, entonces. Vamos bien. Bueno, nos quedan 6 minutos. ¿Hasta acá alguna duda o algo de lo que hemos charlado? ¿No? Tenemos que tener en cuenta que acá ya tenemos diferencia. Acá ya tenemos el sistema de suspensión, tanto para la rueda delantera como para la rueda trasera. Tengan en cuenta que también hay una cosa muy importante, que las motos antiguas no tenían sistema de suspensión, ¿sí? O sea,
únicamente para la rueda delantera, y la rueda trasera no tenía sistema de suspensión. O sea, era algo similar, un cuadro de una estructura determinada que no tenía suspensión, y la única suspensión que había en ese tipo de motocicletas era 2 resortes debajo del asiento. ¿Sí? Si ustedes buscan o googlean alguna moto antigua, van a encontrar, lo único que van a encontrar en el sistema de suspensión es debajo del asiento del conductor, que va a tener, ¿qué cosa? Dos pequeños grandes resortes. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Pero en la rueda delantera sí va a tener sistema de suspensión. Antiguamente eran por resortes, y después se fue mejorando esos resortes. Directamente se cambió por resortes con fluidos, o sea, con un tubo de fluido, y era por presión de fluido. O sea, ¿qué significa? Para poder absorber las irregularidades del camino, necesitaba, ¿qué cosa? Tener un sistema de amortiguación. Lo mismo que ustedes van a ver en un amortiguador trasero de una moto, la parte de la delantera va a tener el mismo sistema, pero con el resorte por dentro, para que vuelva a su posición natural, y en definitiva el fluido va a hacer que ese movimiento sea mucho más suave. Hasta ahí me siguen. O sea, va a ser 2 brazos que va a tener fluido adentro, que va a trabajar con la presión y con las distintas irregularidades que se presenten en la vía pública. En la parte trasera va a tener un brazo basculante. ¿Qué significa un brazo basculante? Que va a accionar de esta manera, los 2 brazos van a accionar de esta manera para amortiguar y absorber las irregularidades del camino. Y yo igualmente ahora, ya una vez que termine con ustedes, esto lo transformo en un video y lo subo a la clase, y así ya también lo voy a ir subiendo todo el material que tengo pendiente de cargar, para que ustedes ya vayan leyendo, y así en la próxima clase vamos hablando del mismo idioma. Tenemos que tener en cuenta de que los motores, o sea, va a haber distintos tipos de cuadros. Los motores van a ser montados o pueden ser ensamblados. O sea, ¿cómo es uno y cómo es otro? Cuadro montado, yo lo pongo el motor arriba del cuadro. Cuadro ensamblado, o el motor ensamblado, que va a ser flotante, o va a estar ubicado en la parte media. El motor puede estar ubicado en la parte media o en la parte posterior, ¿sí? De acuerdo al tipo de cilindro y al tipo de motocicleta, nosotros vamos a tener el motor ubicado en la parte media, que por una cuestión de gravedad y comodidad y disponibilidad de espacio y demás, y va a estar montado. Puede estar flotante o puede ser directamente también brazo basculante el motor. ¿Qué significa? Que nosotros, cuando vean ustedes un scooter, el motor va a estar directamente sujeto a la parte posterior, y va a ser como si fuera un brazo basculante, y va a trabajar como si fuera el sistema de suspensión, ese tipo de motor. ¿Sí? Yo no los quiero apabullar con cosas que ustedes todavía no han podido leer, más allá, independientemente de que lo hayan visto o que lo hayan tenido delante de la vista, pero no les quiero meter muchas cosas en la cabeza sin que antes lean el material de que yo les voy a subir. Si hay dudas hasta acá, nos quedan 2 minutos. Jimena, vos. No, profe, hasta el momento voy entendiendo. Pero sí, necesito el material porque es complicado si no hay una imagen de por medio también. Sí, no, yo no, o sea, no quiero, o sea, les quiero, o sea, independiente, mi intención era, primero, la devolución de la evaluación, 2, la introducción del examen, y 3, bueno, subirle todo el material que tengo para que ustedes ya vayan leyendo, y entonces ya sabemos qué es de lo que estamos hablando, qué es lo que me importa a mí, y no perder la continuidad de las clases, para que, en definitiva, lleguemos tranquilos
y sin mucha presión para los finales de fin de año. No sé si alguno de ustedes tendrá algún examen ahora en agosto o algo por el estilo. Yo, medicina. ¿Con Matemática. quién? Yo No ahora la sé, otra semana. porque el profesor de medicina nos subía y ya está, era todo. No se presentó a la mesa y después dio una mesa no sé cuándo, que a mí no me mandó, y bueno, y ahora la tengo que dar. ¿Pero quedaste colgada o no aprobaste? ¿Cómo fue? No, la aprobé, le mandé 1000 mensajes al profesor, nunca me contestó un solo mensaje, llamé al CAEP en diciembre a ver qué pasa que no me llama, y me dijeron que Bueno, bueno, que me anote para agosto, que tiene que llamar, y si no me llama, esto no se va sé. a cortar. Chicos, muy buen fin de semana, cuídense mucho. Igualmente, Gracias, profe. Estoy subiendo el material. Nos Buen vemos. descanso. chau, chau. Gracias. Buenas noches.